Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Les damos la bienvenida, hermanas y hermanos, a este culto del 19 de abril del 2020. Les saludamos hasta sus hogares. Seguimos orando por ustedes y estando en la atención para que aquellos que estén en alguna necesidad puedan acercarse conmigo o ya sea con algún miembro de la congregación y de esa manera poder brindarles la ayuda necesaria y la que esté también dentro de nuestras posibilidades. Seguimos también intercediendo por las decisiones de los gobiernos en este confinamiento de la sociedad y en estas medidas que se han adquirido para los comercios, para las empresas, para las escuelas y que sabemos que tienen una gran repercusión dentro de la actividad económica de un país, de una sociedad. Oramos también para que en sus hogares no les falte lo necesario, no les falte el plato de comida y en eso ver también la bendición de nuestro Dios. Seguimos atendiéndoles y seguimos en esta comunicación a través de estos medios digitales. El día de hoy, nuestro tema de este culto será el siguiente: la renovación de nuestra vida a través de Jesucristo resucitado, que se vislumbra en la unidad de su Iglesia como ejemplo para el desarrollo de la sociedad en necesidad. Y es cierto, nosotros como Iglesia, como congregación, debemos ser un ejemplo ante esta sociedad que se encuentra hoy en gran necesidad. Los pasajes que analizaremos el día de hoy serán los siguientes. Les invito a que podamos tenerlos en nuestros hogares, con nuestra familia, que podamos tener ahí nuestras Biblias o nuestros aparatos digitales para llevar a cabo estas lecturas. Serán 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9,
Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47, y el Evangelio de Juan en su capítulo 20, versículos del 19 al 31. Sean bienvenidos. Una esperanza viva, dice la palabra de nuestro Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Vamos a tener unos momentos de oración. Les invito a que podamos estar ahí en nuestros hogares, teniendo esta oración y tomando también de las manos a nuestra familia. Dios de amor, nos ponemos en tus manos con la seguridad que muestra tu palabra en la carta de Pedro, seguros de que la resurrección de Jesús nos hizo renacer para una esperanza viva. Hoy que nos encontramos en nuestros hogares, te agradecemos por nuestra familia, pero te pedimos también por las familias necesitadas de este mundo, que hoy la falta de trabajo, la enfermedad y los problemas merman la seguridad de un futuro donde Cristo sea el vencedor. Ayúdanos y acompaña nuestros pensamientos para que podamos, en función de la fe, creer en tus promesas y esforzarnos por una vida renovada. Amén. Hay un canto muy especial que desde la Liga de Jóvenes yo conocí, y son aquellos cantos que muestran la fe y la confianza que debemos de tener como iglesia, que a pesar de no haber visto a nuestro Señor Jesucristo resucitado, podemos confiar y Él nos acepta y Él está con nosotros. Noble sostén. Vamos a entonarlo con gozo, con alegría, y de esa manera vamos a manifestar también que Él es nuestro seguro sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús.
yo en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Esperanza es lo que los discípulos anhelan encontrar después de que su Maestro Jesús ha sido víctima de procesos injustos para crucificarle. Pero el esfuerzo que los seguidores de Jesús tienen que realizar es el siguiente: no permitir que las enseñanzas de su Maestro se queden crucificadas en una cruz. Cuán importante es para nosotros como seguidores y creyentes de Jesús que no dejemos que sus enseñanzas se queden crucificadas, olvidadas, o que pensemos que no son aptas para nuestro tiempo. Sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús, a través de sus sanidades, de sus prédicas, de sus parábolas, nos llevan a que analicemos los sucesos de nuestro tiempo y busquemos en dónde Dios se manifiesta. ¿Cómo podremos identificarlo? ¿Qué actos en el mundo hoy se parecen a la forma de ser de Jesús? Les invito a tener una dinámica con unas preguntas en las que podemos analizar, podemos identificar cuáles son aquellos actos en los cuales podemos identificar que Jesús está actuando. Son 4 preguntas importantes que les invito a que analicemos allí en nuestras casas. ¿En dónde vemos sanidad física, espiritual y psicológica? ¿En dónde podemos observarla? Ya sea en nuestra familia o ya sea en el exterior. Segunda pregunta: ¿qué actitudes está realizando el ser humano para que estas sanidades se estén llevando a cabo? Tercera pregunta: ¿qué actos de injusticia observamos? Cuarta pregunta: ¿qué actitudes está dejando de lado el ser humano para que se produzcan injusticias? De acuerdo a estas 4 preguntas, analicemos en familia y en las respuestas que vayamos encontrando podemos saber cómo identificar en dónde está nuestro Señor Jesucristo actuando y en dónde es el ser humano el que a través de sus pensamientos llevados en acciones de injusticia están dejando de lado la acción de Jesucristo. El momento de confesión es necesario para nuestras vidas. Después de haber analizado estas preguntas, también tenemos que observar la realidad en la que vivimos, pero también hay que ser conscientes de nuestras propias acciones. No solamente ver la paja en el ojo de nuestro hermano, sino que al momento de observar nuestras acciones, nosotros procuremos los cambios sustanciales en nuestras vidas y así la sanidad se dé en nuestro tiempo, ya sea física,
ya sea espiritual, ya sea psicológica. Y así las injusticias dejen de tener vigencia. Son tiempos de cambio, son tiempos de ser audaces para poder encontrar la verdad de Jesucristo en nuestras vidas. Ahí en sus boletines, quienes pudieron descargarlo, tenemos una antífona de confesión que vamos a tener en este momento. Vamos a seguirla y si no, vamos a estarla proyectando también aquí en el video. Oímos que fue dicho, no matarás, pero al morir personas diferentes con las que no nos identificamos y que no comprendemos sus muertes, no nos importan. Otras veces nuestra desidia y falta de compromiso y amor genera en quienes nos rodean dolor, angustia, muerte. Todos juntos, perdónanos, Dios de amor, y ayuda a nuestra conversión. Oímos que fue dicho, no cometerás adulterio, pero miramos a las personas como objetos que podemos poseer, y cuando ya no nos sirven, les desechamos y les alejamos de nuestra vida. Otras veces sentimos que las personas nos pertenecen de tal modo que no tienen derecho a pensar y soñar por sí mismas, y las oprimimos hasta sacarles el aire. Todos juntos, perdónanos, Dios de amor, y ayuda a nuestra conversión. Oímos que fue dicho, no jurarás en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero prestamos nuestros oídos a escuchar mentiras, chismes infundados, noticias de dudosa procedencia, juicios de valor totalmente subjetivos, que muchas veces repetimos, validándolos como verdad. Todos juntos, perdónanos, Dios de amor, y ayuda a nuestra conversión. Después de la confesión, es necesario que nuestra mentalidad cambie, que la luz se observe en nuestra vida y de esa manera nuestros planes y convicciones se vuelven más fuertes. Eso buscaba Jesús en sus discípulos, que vieran esa luz en sus vidas y que los planes de extender el reino de Dios y su justicia continuaran. Claro está que no iban a ser igual que cuando el Maestro estaba. Ya no podían tenerle, ya no podían contestar o preguntarle a Jesús ante los cuestionamientos de los adversarios, ¿qué diremos, Señor Jesús? Ahora tienen que ser ellos los que manifiesten con la sabiduría requerida la verdad en Jesucristo. Por eso fueron importantes los momentos de confesión. Por eso es importante que nosotros lo tengamos continuamente en nuestra vida, porque no son solo oraciones vanas, no son solamente palabras que queden en el aire. Imaginen a un discípulo que tiene que contestar y actuar ante los desafíos por sí solo. Imaginen la visión que tienen ahora los discípulos. Ellos seguramente, a pesar del miedo que tenían, también les auguraba rabia en su ser. ¿Por qué? Porque sabían que su maestro había sido asesinado. Su acción a través del enojo hubieran sido palabras de odio en contra de sus contrincantes, odio hacia sus detractores. En algunos casos hasta los golpes hubieran llegado, palabras hirientes. Recordemos que Jesús ante la cruz cambió radicalmente los paradigmas humanos. Ante la injusticia, Él mostró misericordia. Ante el arrepentimiento del ladrón, Él mostró amor y le invitó a su reino. Emitió desde la cruz palabras de perdón y buscó soluciones. Por ello nosotros, ante lo que pareciera terminado, injusto, soberbio, tenemos que buscar soluciones. Nuestra voz y grito ante las injusticias es buscando soluciones, no a través de aquellas que salen solamente del estómago, sino con nuestra capacidad de razonar, aquella que nos debe de llevar a orientar al qué haría Jesús, al de qué manera se hubiera manifestado Jesús. ¿Y cómo lo hubiera hecho? Seguramente nos alentaría a ver que lo más precioso
es verlo como siempre en nuestra vida y en nuestro ser. Al despuntar en la loma el día, es un himno que nos ayuda a recrear en nuestra mente los paisajes de la creación, pero también hacer que nuestra vida sea ese paisaje, de los que has conocido, de lo que has viajado, de lo que tú has observado. Te invito a que reflexiones y a que te acuerdes, a que lleves a imaginación cuál ha sido el paisaje que te ha dado tranquilidad. ¿Puedes cerrar tus ojos e imaginarlo? ¿Puedes recrear aquel paisaje en el que te encontrabas y de esa manera puedas recrear también lo que significa estar en paz, en tranquilidad con Jesús? Así es ver el sol saliendo en nuestras vidas. Cantemos entonces este bello himno con el ritmo que se merece, pero sobre todo con la seguridad de que te da que Jesús resucitado está siempre en tu vida, al despuntar en la loma el día. Qué hermosa alabanza y qué tal el ritmo, un poco diferente. Pero lo importante es la letra, siempre desafiante, pero tan cierta y tan abrazadora que nos invita a que estemos de esa manera el día de hoy. Seguimos inspeccionando cuál fue el actuar de los discípulos después de que Jesús resucitara. Más que un hecho histórico, fuera de todo pensamiento y capacidad humana, sobre todo es preguntarnos cómo vivir con la resurrección de Jesús, cómo interpretarla y que no pierda vigencia para nosotros y para las generaciones futuras. El texto base para este mensaje es Juan 20, del 19 al 31. La seguridad es la ausencia de peligro o riesgo. Por ello, como seres humanos, buscamos que toda relación o condición humana estén fuera de peligro. ¿Por qué? Porque con ello podemos ejercer nuestro potencial y que nuestros planes se desarrollen cabalmente. Nuestro deber como cristianos, nuestro deber como congregación es dar seguridad a los creyentes, seguridad a aquellos también que están en la búsqueda
de no tener esos problemas, esas dificultades, pero sobre todo es dejar bien en claro que la seguridad se encuentra en Jesucristo. Aquella que los discípulos, se podría decir, que tenían en el momento que Jesús estaba con ellos. Algunos teólogos mencionan que había mucha codependencia en Jesús. Viendo las reacciones de Pedro, de Judas y de Tomás y analizando las perspectivas que ellos tenían, se pensaría que esa dependencia no permitía que pudieran tener la determinación de vencer las tentaciones o desacuerdos con los contrincantes de Jesús. En ocasiones también nos quedamos solamente con esa perspectiva, pero no tomemos solamente los pasajes que exhiben acciones vergonzosas desde nuestra vista como lectores, sino que observemos cuál ha sido el desarrollo de los personajes. O sea, toma tu Biblia, analiza un personaje y ve en qué otros momentos ese personaje interactúa con otras personas y cuál es la contestación, cuál es la respuesta, cuál es el desarrollo que ha tenido ese personaje. Por lo menos de dos personajes, la crítica no ha sido tan dura, de Pedro y de Tomás. Claro que de Judas para muchos es visto como un personaje a no seguir, y entonces a Judas lo desechan totalmente. Pero Pedro y Tomás son personajes que son bien vistos en el desarrollo de su ministerio. Y entonces los cambios que ellos reflejan mencionan que son dignos de tomarse como ejemplo para nosotros como creyentes. Hoy veremos la actitud de Tomás, recordado sobre todo por este pasaje del Evangelio de Juan en el capítulo 20 que ya hemos leído. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, optan sobre todo por seguir la travesía de Pedro y de Juan, pero Tomás no es reconocido o mencionado por ellos. En el Evangelio de Juan parece que en su forma de redacción tan sutil, con un estilo claro, pero de gran profundidad, el Evangelio de Juan entonces narra la travesía de Jesús y sus discípulos, y ante esta forma de redacción que tiene este Evangelio, pareciera ser tan clara y tan entendible, pero no son fáciles de comprender a primera vista. ¿Por qué? Porque nos impulsa a buscar más allá y nos desafía a analizar los pasajes bíblicos a través de los ojos de la fe, los ojos que tienen que ser convertidos por nuestro Señor Jesucristo. Tomás y los discípulos entonces se encuentran encerrados. Ellos están con miedo. Ellos se encuentran con temor hacia lo que los mismos judíos podían hacerles. Las puertas se encuentran cerradas. Imaginen esta escenografía que nos está dando el Evangelio de Juan. Un estado sombrío, ya va al atardecer, no había luz eléctrica obviamente, entonces el ambiente, la escenografía, la luz no era tan visible. Seguramente el silencio era estremecedor por aquel miedo que ellos estaban sintiendo. Entonces el miedo, podemos analizar el día de hoy, los mantenía paralizados, colapsa los pensamientos. Ahora imaginemos, o más bien recordemos cuando nosotros tenemos miedo. ¿Cómo son nuestros pensamientos? Nuestro cuerpo se encuentra a la defensiva. Algunos dicen que nosotros en nuestra forma de tratar de salvar esos episodios de miedo, lo que se activa, nuestro torrente sanguíneo, se activa para que nuestros pies, para que nuestras piernas se fortalezcan y entonces salgamos corriendo. Ese es nuestro instinto. De esa manera nuestro cuerpo se defiende, nuestro sistema se defiende cuando nosotros sentimos miedo. Entonces nada más se activa, el torrente sanguíneo está totalmente enfocado en nuestras piernas para salir huyendo, para salir corriendo del depredador. Entonces los discípulos en este momento se encuentran con miedo ante la incertidumbre que ellos tenían y sobre todo a lo que podían hacerle. Su maestro ya no se encuentra. Entonces, si nosotros tenemos miedo, nuestra capacidad de raciocinio puede hacerse menos efectivo y nuestras respuestas se pueden hacer menos asertivas. Entonces, nuestros discursos ante el miedo, ante nuestros detractores, no son los que corresponderían
a una persona que no se encuentra en esa situación. Pero en medio de esta circunstancia relatada por el Evangelio de Juan, creo que hay episodios también en los que se muestra sobre todo a un Jesucristo lleno de amor, de misericordia. Yo no sé si ustedes al momento de leer estos episodios, al momento de imaginarse la escenografía, al momento de sentir también el miedo de los discípulos, tu piel no se pone sensible al momento de que Jesús entra en escena. Los discípulos con miedo. Y Jesús entonces se revela en medio de ellos y el resucitado ahora está con ellos. Y el saludo es totalmente asertivo. No de una persona que tiene miedo y que quiere salir huyendo, sino de una persona que trata de darle confianza hacia sus seguidores. El resucitado ahora les brinda confianza. El resucitado ahora les invita a tener paz, a tener tranquilidad. La paz, dice Jesucristo, esté con ustedes. El miedo no es asertivo, pero la seguridad hace brotar las palabras exactas en el momento justo. Espero no ser el único en sentir ese cosquilleo que representan estas palabras. Al imaginar a este Jesús resucitado, tan seguro, y que para algunos parecería irónica la forma en la que Jesús entra y se desarrolla en medio de sus discípulos con miedo. Al ver a sus discípulos con el miedo, lo que humanamente podrían hacerle sus compatriotas y todavía invitarles a que ellos tengan esa confianza desde la fe al ver a su Maestro vivo, esto parecería ser una ironía. A lo mejor también el día de hoy muchos nos dirán, ¿cómo es posible que tú tengas esa confianza en tu Señor Jesucristo si no notas el miedo, la percepción del futuro, lo que nos acontece el día de hoy? Parecería que las palabras correctas deberían de validar ese miedo que sentimos, pero no. Jesucristo nuevamente se revela ante nosotros, está en medio de nosotros y nos dice, la paz sea con ustedes. Y sí que es irónico el entendimiento que pide el Señor Jesús. Aquí es donde nosotros tenemos que involucrarnos más en buscar la forma en la que los judíos trataban de comprender estos aspectos, que para nosotros aquí en Occidente, en el siglo XXI, son difíciles de ver, y mostramos que esos hechos solamente como históricos, solamente como aquellos que no pueden ser a través de esa percepción, pero nos olvidamos también de ver un poquito más allá. Me doy a entender. La forma en la que los judíos, los discípulos de Jesús, llevaron este entendimiento no es solamente, obviamente ellos se preguntaban cómo es posible que Jesucristo hubiera resucitado. Pero el texto, los evangelistas, nos dejan ver que lo que Jesús buscaba no solamente era defenderlo históricamente o que el hecho de la resurrección estuviera concertado en los libros, que las personas lo recordaran o que le festejaran ese hecho históricamente, sino que la percepción de la resurrección tuviera que ir más allá de solamente un hecho histórico, más allá de saber que la realidad está mucho más allá de nuestras narices, más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir, de lo que nuestros ojos pueden ver. El saber que Jesús está resucitado y nos da la paz y la tranquilidad, tiene que ir a infundarnos esa confianza y esa paz. Los discípulos y la gente que siguió a Jesús habían perdido toda estabilidad, habían perdido su trabajo, su familia, su cultura, su religión, habían perdido su identidad. Bien se sabe que una persona totalmente libre tiene que aprender desde la pérdida constante que la vida representa para no aferrarse a los tesoros terrenales, no pensar en la inmortalidad que el prestigio que podamos tener nos otorga, no pensar solamente en buscar ese prestigio. Los discípulos en este momento, a pesar del miedo que tienen, y eso es lo que percibe Jesús, los discípulos han perdido todo, han desafiado a la cultura de su tiempo,
han desafiado a su propia percepción que tenían ellos como familia, que tenían ellos hacia su entorno. Y entonces ahora podríamos decir que estos discípulos son totalmente libres, son desechados ante los demás, son vistos como sin nada, son perseguidos, son encerrados. Por eso el shalom de Jesús, o sea, la paz de Dios, no solo responde a una paternalidad inmadura, no solamente responde a como a veces somos nosotros como padres humanos, que no dejamos ser libres a nuestros hijos, no dejamos que nuestros hijos puedan crecer y ya no verlos solamente como unos bebés que pueden padecer, que pueden herirse, que pueden tomar también la iniciativa de su vida. En ese caso Jesús no es como nosotros. En ese caso Dios no se muestra como Padre a la forma humana, sino que observa y cambia este paradigma y entonces observa a unos discípulos libres, que están en el momento justo y preciso y en la forma justa psicológica, si queremos verlo desde esa perspectiva, en el momento psicológico justo para emprender ahora el camino de ser misioneros, de ser los enviados para manifestar la gloria del Señor Jesucristo en medio de las naciones. Entonces, estas dos enseñanzas son muy importantes para nosotros. Primero, ¿qué tanto nosotros hemos aprendido de la vida? ¿Qué tanto hemos aprendido de nuestras pérdidas? ¿Han sido para inspiración? ¿Han sido de enseñanza? ¿Hemos sido tan fuertes y tan valientes para dejar la seguridad de la familia, de los padres, de una pareja, de un trabajo, y hemos encontrado realmente nuestra razón de ser? ¿O seguimos con miedo y encerrados? Y no me refiero al coronavirus, y no me refiero a que ya tú puedas salir de tu casa y a que el pastor está diciendo, no, pues ya el pastor no quiere que estemos encerrados. No me refiero a un encierro físico. Me refiero a ese encierro mental que llegamos a tener cuando no comprendemos cabalmente o cuando no sanamos completamente nuestras heridas, no sanamos esas pérdidas y entonces el miedo nos sigue paralizando y nos sigue encerrando. En estos días, los críticos de la religión, los críticos de la sociedad, cuestionan y hacen preguntas muy puntuales, por ejemplo, hacia nosotros como iglesias. Nos preguntan acerca de nuestras finanzas, de nuestros programas y actividades, y los cuestionamientos son para pastores, sacerdotes, para los llamados apóstoles. Y ellos dicen, ¿será realmente el día en que dejemos de ver a la religión solo como una fuente de ingresos y la comunidad que eso representa? Y cada uno tiene que ir contestando, claro, desde nuestras diferentes sumas de dinero en las cuentas de banco, cada uno tiene que ir contestando si realmente nosotros hemos encontrado esa seguridad o nuestra razón de ser como líderes religiosos en esta vida, hemos encontrado realmente esa inspiración que muestra el Espíritu Santo para emprender este trabajo. Pero también la sociedad ha sido cuestionada. Por ejemplo, la ciencia le cuestionan. ¿Dejará su comodidad y ver solamente quién es el mayor postor y el que pague más para vender las patentes? Las farmacéuticas realmente buscan el bienestar de la gente. Las transnacionales dejarán de ver a Latinoamérica solo como mano de obra barata. Las cadenas comerciales dejarán de encontrar jóvenes y personas mayores para ponerlos detrás de un mostrador sin sueldo y con nulas o ninguna prestación. La respuesta depende de cada uno de nosotros. La respuesta obviamente es para que nosotros la busquemos y tratemos de encontrar en nuestro Señor Jesucristo ese camino para desarrollar nuevas formas. Pero también la respuesta es para todos, o más bien la pregunta es para todos nosotros. ¿Queremos seguir viviendo con miedo? ¿Queremos realmente dejar el encierro mental y dejar de vernos como perdedores y desafiar a la vida? No se crean, hermanas y hermanos, yo también estoy siendo desafiado. Yo también estoy siendo confrontado
¿En qué representa realmente en lo que yo he decidido y en las decisiones que también he tomado en mi vida? Pero esa respuesta cada uno de nosotros la tenemos que ir encontrando. Pero Jesús en este día, hermanas y hermanos, sigue diciendo en medio de este acontecer, en medio de estas dudas, la paz sea con ustedes, para que cantemos nuevas melodías en nuestras vidas, para que seamos un renuevo en este mundo, porque la potestad, dice el Evangelio de Juan, ha sido dada para todos aquellos que se acercan con fe al Señor. Tomás, en este caso, toma la iniciativa, a lo que los otros discípulos no querían preguntar, y menciona en los versículos 24 y 25, si no veo las marcas de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré. Nosotros podemos decir, si Jesús me saca sin enfermedad, ahora sí voy a la iglesia. Si Dios ahora sí me ayuda, voy y apoyo en los trabajos de mi congregación. Si Dios ahora sí, voy al culto y hasta el de las 7:30. Pero no, hermanos, no es una penitencia. Vivir en fe tiene que quitarte la carga de tu vida. El ser religioso no es para vivir siempre probando si Dios te habla o no. Vivir en fe es vivir, simplemente eso, vivir sin ninguna atadura. Jesús es tan exacto en sus palabras, tan coherente en lo que dice, en el momento en el que regresa a sus discípulos y en este trajín en el que el Evangelio de Juan nos ha traído, llega Jesús, después como que se va, como que nada es claro en este capítulo 20 y el 21. El Evangelio obviamente nos está llevando al ambiente en el que se encuentra esta situación, pero Jesús llega como siempre tan coherente. En medio de la incertidumbre, Él se manifiesta, nos da la paz, nos da la integridad y en ese momento llama a Tomás, le mira y le dice, palpa, mira, no seas incrédulo, sino sé un hombre de fe, porque me has visto, has creído, pero muchos han observado cosas maravillosas y seguramente inexplicables en su vida. Algunos no hemos tenido la oportunidad de esas circunstancias o de esas sanidades a lo mejor tan inexplicables, pero no por eso estamos excluidos, ni faltos del amor de Dios. Y Jesús menciona, para terminar, felices los que crean sin haber visto. A veces queremos probar tanto al Señor, a veces le queremos pedir tantas explicaciones que no dejamos observar que Él se encuentra aquí con nosotros. ¿A qué me refiero, hermanas y hermanos? No necesitas las grandes visiones, los grandes milagros. No necesitas hablar en lenguas, no necesitas tener dones de sanidad. Lo que necesitas, hermana y hermano, es fe. Fe para ver en todo la grandeza de nuestro Dios. Por eso es necesario dejar la seguridad en la que nos encontramos, en la que te encuentras. Tienes que moverte, tenemos que ser diferentes. Y más que diferentes, tenemos que ser originales, porque creo que eso nos falta, ser originales. Nos pasamos yendo y viendo a miles de predicadores y llegamos a nuestra iglesia y decimos, ojalá y mi iglesia fuera como la de aquel predicador. Vamos a miles de manifestaciones religiosas y decimos, ojalá el pastor fuera más cool como el de aquella iglesia. Ojalá fuera diferente. Ojalá la alabanza fuera diferente. Ojalá nuestros coros, nuestras predicaciones fueran diferentes. Y a veces solamente estamos buscando la comodidad, porque eso es lo que predican, lamentablemente, el día de hoy, las religiones que solamente buscan el que la gente tenga dones, el que la gente piense que los que estamos enfrente tenemos capacidades diferentes y no. Solamente eso es predicar comodidad.
Jesucristo no quiere comodidad en sus discípulos. Jesucristo los llevó al máximo de sus capacidades humanas, los encuentra con miedo, pero en ese momento, a pesar del miedo y de la inseguridad que ellos sentían, Jesucristo ve que es el momento óptimo, porque ellos han dejado de ver el mundo tan banal y tan seguro, llevando siempre la cotidianidad de la vida, teniendo sus horarios tan fijos, teniendo una vida tan normal. Jesucristo entonces ahora cambia esa perspectiva, los encuentra encerrados, pero los encuentra con seguridad, en que ese momento ellos pueden recibir al Espíritu Santo y los manda a que puedan comenzar a platicar de esas enseñanzas de Jesucristo. Entonces, Él no quiere que estemos cómodos. Él no quiere que estemos, a lo mejor ya ni aquí, a lo mejor es el momento en el que pudimos dejar ya las cuatro paredes y que emprendamos ahora ese ejercicio misionero, si quieren verlo de esa manera, en el que podamos predicar, pero sobre todo en el que tú y yo podamos creer realmente que tenemos que vivir en esa fe. Los reto, hermanas y hermanos, el día de hoy a que seamos originales, pero no solamente en la iglesia, porque si no caeríamos otra vez en esto que hoy se ha manifestado o en estos días se manifiesta, que es el que somos solamente templocéntricos. No, a que seamos originales en la vida, porque también no solamente vemos predicadores, iglesias y decimos ojalá que fuera esta mi iglesia. No, a veces también vemos otras familias, también vemos otros hombres, otras mujeres, y nuestros deseos radicados en lo humano siempre están comparando lo grandioso que tienes y queremos cambiarlo, porque solo vemos más allá, o más bien no vemos más allá de nuestras narices. Y cuando te das cuenta que lo grandioso lo tienes alrededor, a lo mejor a veces nos damos topes de cabeza por simplemente querer tener la comodidad, porque simplemente queremos ser como los demás, pero no buscamos esa originalidad que debemos de tener con la mira puesta en Jesucristo. Les invito también, hermanas y hermanos, que hoy que te encuentras en tu casa, aprende a escuchar a los tuyos, aprende a disfrutarlos, haz lo que nunca has hecho. Y a veces ponemos tantos pretextos para ello, múltiples ocupaciones, múltiples reuniones, múltiples actividades. Hoy te invito a que abraces a esa mujer que está a tu lado. Hoy te invito a que abraces a ese hombre que está a tu lado. ¿Has besado a tus hijos? ¿Les has dicho lo maravilloso que ha sido que ellos lleguen a tu vida? Y ahora ve a Jesús, sí, con sus llagas, sí, con la herida en su costado, pero seguro y original como lo es nuestro Dios, tomando nuestra mano. Y cuando la toma, nos damos cuenta de lo maravilloso y de lo necesario que es en nuestra vida. Y como un susurro suave y delicado, nos dice y nos menciona, en medio del miedo, de la incertidumbre y del encierro, la paz sea con ustedes. Porque Él entró en el mundo y en la historia, porque Él rompió el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría. Porque Él nació en un pesebre oscuro, porque Él vivió sembrando amor y vida, porque Él quebró los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó a ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños
porque Él llevó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo y la mentira. Ya nada puede detener la historia, ni de su reino eterno la venida. Porque ilumina cada senda en gloria y las tinieblas se rotó con lumbre. Porque su luz es siempre nuestra historia y ha de llevar a todos a la cumbre. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Cuán grandes y maravillosas son las palabras de nuestro Dios, los cantos que hermanas y hermanos han desarrollado en diferentes momentos y tiempos para manifestar en cada tiempo, en cada situación, en cada circunstancia humana, manifestar el amor de nuestro Dios. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos del 42 al 47, menciona aspectos muy importantes para una comunidad con fe. Aspectos en los cuales podemos inferir que la sociedad, o más bien que esa comunidad, había llevado sí radicalmente su fe hacia el extremo, de vender precisamente posesiones, de ver por los demás. Pero creo que el día de hoy esta lectura de Hechos de los Apóstoles, para ir terminando nuestro culto, tiene que también ser radicalizada no solamente en una comunidad religiosa, sino en una sociedad que necesita puntualmente cambiar y desarrollar este sentido de amor hacia el prójimo. Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47, menciona lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No solamente a nuestra congregación, sino a su iglesia, a la iglesia universal.
Ahora les invito, hermanas y hermanos, a que vayamos terminando este tiempo de culto. Es un esfuerzo que se realiza para que podamos estar en comunidad, pero los retos quedan para cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros contextos. Les invito a que cerremos este momento, pero a que nos desafiemos para continuar en esta vida. La paz de Dios está con nosotros. Vamos a terminar con una oración y con la bendición, y la bendición que viene de Dios, no de mi persona, sino viene de Dios y que se manifiesta siempre en nuestras vidas. Les invito a estar en oración. Dios de misericordia, Dios de amor, el que el día de hoy nos dices a todos los fieles, la paz sea con ustedes. Ayúdanos a buscar esa paz y esa sencillez en nuestras vidas. Ayúdanos, nuestro Padre Celestial, a que dejemos la comodidad que estos tesoros terrenales nos proporcionan. Invítanos, ayúdanos y desafíanos a que nuestra vida pueda ser diferente. Y nos encomendamos en tus manos y seguimos encomendando a cada una de las familias de nuestra iglesia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de los presentes, hoy y eternamente. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos en las siguientes actividades que tenemos de manera digital y que les estaremos transmitiendo y llevando la información a través de nuestros grupos de WhatsApp o a través del Facebook. Que el Señor les guarde.